Shakira volvió a encender al mundo con una frase que nadie esperaba escuchar tan pronto. Después de años de silencio, rumores, heridas públicas y una reconstrucción seguida por millones de personas, la artista colombiana dejó aparecer la señal que cambió todo. Había vuelto a creer en el amor. Había alguien especial en su vida. Y según la versión que comenzó a circular con más fuerza después de sus propias palabras, la idea de casarse ya no parecía una fantasía lejana, sino una posibilidad real. Lo más impactante no fue verla sonreír otra vez frente a las cámaras. Lo más impactante fue que esa sonrisa parecía venir de un lugar diferente. No era la sonrisa automática de una estrella acostumbrada a soportar preguntas incómodas. Era una sonrisa serena, íntima, como si detrás existiera una historia protegida durante meses del ruido de los paparazzi, de las teorías y de los titulares que habían convertido su vida privada en un espectáculo mundial. Durante años, el nombre de Shakira estuvo unido no solo a la música, sino también a una vida personal, observada con una intensidad casi imposible de soportar. Desde sus primeros éxitos internacionales hasta su consolidación como una de las artistas latinas más influyentes del planeta, cada etapa de su carrera fue seguida de cerca. Pero ninguna fue tan comentada como la etapa posterior a la ruptura que cambió su vida. Desde ese momento, cada canción nueva, cada aparición pública, cada gesto y cada publicación en redes sociales fueron analizados como si escondieran una confesión. Los titulares parecían interminables. Algunos hablaban de dolor, otros hablaban de venganza, otros buscaban pistas en sus letras, en su ropa, en sus movimientos e incluso en sus silencios. Para sus fans, Shakira era mucho más que una cantante. Era una mujer que había enfrentado una caída emocional bajo la mirada del mundo y que aún así seguía de pie. Para los medios, su historia se había convertido en una fuente inagotable de interpretaciones. Pero detrás de los escenarios, las luces y los aplausos, la realidad era más profunda. Shakira no estaba simplemente intentando pasar página. Estaba intentando reconstruirse desde dentro. Durante meses, su vida se ordenó alrededor de 3 pilares: sus hijos, su música y su recuperación emocional. La agenda profesional seguía siendo intensa, pero quienes la conocían de cerca notaban un cambio. Ya no era solo la artista explosiva que dominaba el escenario con una energía imparable. Era una mujer más reflexiva, más cuidadosa con sus pasos y más consciente del peso de cada decisión. Sus mañanas empezaban temprano. En su casa, rodeada de sus hijos y de un círculo íntimo de amigos, intentaba encontrar equilibrio entre la maternidad, la carrera internacional y la necesidad de volver a sentirse completa. Las sesiones de composición se mezclaban con momentos familiares. Los compromisos profesionales convivían con espacios de silencio. Poco a poco, la música volvió a convertirse en refugio, no como obligación de estrella mundial, sino como una forma de ordenar el caos que llevaba dentro. En ese periodo, sus canciones comenzaron a adquirir un tono distinto. No eran solo melodías creadas para sonar en la radio. Eran fragmentos de una historia personal. La propia artista dejó una idea que muchos fans recordaron con fuerza. Cuando escribo, puedo ordenar mis pensamientos y convertir el dolor en algo hermoso. Esa frase resumía lo que estaba pasando. Shakira no estaba negando lo vivido. Estaba transformándolo en arte. Mientras ella intentaba sanar el mundo, seguía mirando. Las redes sociales se llenaban de opiniones, análisis y teorías. Algunos la defendían con lealtad absoluta. Otros buscaban señales ocultas en cada paso. Los paparazzi tampoco le daban tregua. Una salida de casa podía convertirse en noticia.
Una reunión con amigos podía despertar sospechas. Un viaje podía abrir otra ola de especulaciones. Durante un tiempo su respuesta fue clara. Silencio. Ese silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos era una muestra de fortaleza, para otros la señal de una historia todavía incompleta. Pero la verdad parecía más sencilla. Shakira necesitaba tiempo. Necesitaba reconstruir una zona privada dentro de una vida que casi nunca había sido privada. Necesitaba volver a escucharse sin que el ruido exterior marcara el ritmo. Con el paso de los meses, quienes trabajaban con ella empezaron a notar una transformación. En el estudio de grabación, su energía seguía siendo intensa, pero había algo diferente. Sus nuevas canciones tenían una profundidad emocional evidente. En ellas se mezclaban la melancolía, la resistencia y la esperanza. Un colaborador cercano lo explicó con una frase muy clara. Shakira no estaba intentando olvidar su pasado, estaba aprendiendo a transformarlo. Ese proceso no ocurrió de un día para otro. Hubo dudas, cansancio y jornadas en las que la exposición pública seguía pesando demasiado. Pero lentamente la artista empezó a recuperar una sensación que había perdido. El control sobre su propia historia. Ya no quería que su vida fuera contada solo por titulares ajenos. Quería decidir cuándo hablar, qué decir y qué proteger. Fue en medio de ese proceso cuando ocurrió el encuentro que cambió el tono de su nueva etapa. No hubo un anuncio oficial. No hubo una portada explosiva al principio. No hubo una escena diseñada para el espectáculo. Todo comenzó de manera discreta, casi silenciosa, en un evento privado, donde coincidieron varias figuras del mundo del entretenimiento. Según personas presentes aquella noche, Shakira no buscaba llamar la atención. Se mantuvo apartada del centro de la fiesta, conversando con un pequeño grupo de amigos. Entonces apareció él. No era un desconocido en ciertos círculos profesionales, pero tampoco una figura habituada a vivir bajo la exposición que rodea a una superestrella internacional. Tenía una presencia tranquila, una seguridad discreta y una forma de escuchar que llamó la atención. Al principio nadie imaginó que esa conversación pudiera significar algo importante. Parecía solo un intercambio casual entre dos personas que compartían intereses parecidos. Hablaron de música, cultura, viajes, arte y de la presión que acompaña a la fama. También hablaron de la necesidad de encontrar espacios reales en una vida rodeada de apariencias. Para Shakira esa conversación tuvo un efecto inesperado. Durante años había tratado con personas que la miraban principalmente como una estrella. Aquella persona, en cambio, parecía interesada en conocer a la mujer que existía detrás del escenario. Ese detalle, aparentemente pequeño, tuvo un peso profundo. No hubo una promesa inmediata. No hubo una declaración romántica. Hubo algo más lento y quizás más valioso. Confianza. Las primeras conversaciones se alargaron. Después llegaron nuevos encuentros. Algunos fueron públicos, otros completamente privados. Desde fuera nada parecía indicar que estuvieran haciendo una relación amorosa. Pero las conexiones humanas a veces crecen sin pedir permiso, especialmente cuando aparecen en un momento en que una persona creía que ya no estaba lista para confiar. Amigos cercanos comenzaron a notar el cambio. Shakira parecía más ligera, reía con más frecuencia. Su mirada tenía una calma que no se veía desde hacía tiempo. En el estudio, su creatividad parecía encontrar una nueva fuente de inspiración. En los ensayos, sus coreógrafos comentaban que se movía con una libertad distinta, como si el cuerpo volviera a acompañar una emoción más luminosa. No hablaba demasiado de su vida personal, pero su actitud decía mucho.
Las letras que empezaban a aparecer en sus cuadernos ya no hablaban únicamente de heridas, hablaban de reconstrucción, de segundas oportunidades y de la posibilidad de volver a creer. No eran canciones de derrota, eran canciones de renacimiento. Y aunque Shakira decidió mantener esa parte de su vida lejos del público, quienes estaban cerca de ella percibían que algo nuevo estaba creciendo. La decisión de proteger esa relación fue consciente. Después de vivir el impacto de la exposición mediática, Shakira sabía que el ruido podía destruir incluso aquello que nacía con buenas intenciones. Por eso esta vez quiso hacerlo de otra manera. Sin declaraciones rápidas, sin fotografías preparadas, sin alimentar una historia antes de saber si realmente podía sostenerse. Durante meses desde fuera su vida parecía centrada únicamente en conciertos, grabaciones, proyectos musicales y compromisos profesionales. Pero entre viajes y sesiones de trabajo existían espacios reservados para cenas tranquilas, conversaciones largas y encuentros discretos que se extendían hasta la madrugada. Aquel vínculo se convirtió en un oasis dentro del caos. No había presión, no había necesidad de convertir cada gesto en una noticia. No había una carrera por mostrarse al mundo. Un amigo cercano lo explicó de manera sencilla. Lo que más sorprendía a Shakira era lo normal que se sentía todo. Después de años de vivir bajo una lupa gigantesca, la normalidad podía sentirse como un lujo. Pero en el mundo del espectáculo mantener un secreto es casi imposible. Las primeras sospechas comenzaron con una fotografía tomada desde lejos en un restaurante de Miami. En la imagen, Shakira aparecía sentada frente a un hombre cuya identidad no estaba clara. Ambos parecían relajados. Conversaban, sonreían y se mostraban cómodos. Al principio muchos pensaron que podía tratarse de un amigo o de un colaborador profesional. Sin embargo, los periodistas de entretenimiento empezaron a investigar. Poco después aparecieron más imágenes. Un paseo por la playa, una salida discreta de un hotel, una reunión con un pequeño grupo de amigos. Cada fotografía agregaba una pieza al rompecabezas. Los tabloides comenzaron a lanzar preguntas. ¿Quién era él? ¿Qué papel tenía en la vida de Shakira? ¿Era solo un compañero de trabajo o alguien más cercano? El círculo íntimo de la artista se mantuvo en silencio. Nadie confirmaba nada. Nadie desmentía nada. Ese silencio aumentó la curiosidad. En redes sociales los fans debatían cada detalle. Algunos intentaban identificar al hombre misterioso. Otros preferían celebrar la posibilidad de que Shakira estuviera volviendo a ser feliz. Después de todo lo que había vivido, muchos sentían que verla ilusionada era una forma de reparación simbólica. Pero la cantante siguió manejando la situación con cautela. Observó cómo crecían los rumores sin intervenir de inmediato, hasta que llegó la entrevista que cambió el rumbo de la conversación. Originalmente, aquel encuentro televisivo estaba dedicado a su música y a sus proyectos futuros. La conversación avanzaba con normalidad. Shakira hablaba de su proceso creativo, de su energía en el estudio y de la etapa profesional que estaba construyendo. Pero casi al final, el periodista hizo una pregunta personal. Después de todo lo vivido en los últimos años, todavía creía que había espacio para el amor en su vida. Hubo un breve silencio. Shakira sonrió. Y entonces respondió con una calma que sorprendió a todos. Sí había alguien especial en su vida. Esa frase cayó como una bomba en el mundo del entretenimiento. No fue una confesión extensa, no reveló nombres, no dio detalles íntimos, pero bastó para que la historia se volviera viral en cuestión de minutos.
Los fragmentos de la entrevista comenzaron a circular por redes sociales. Los medios internacionales recogieron la frase. Los fans reaccionaron con emoción, sorpresa y curiosidad. La propia Shakira explicó que durante mucho tiempo había necesitado concentrarse en su familia, en su recuperación emocional y en su carrera. No estaba buscando nada, pero la vida la sorprendió. Esa idea se convirtió en el centro de la narrativa. No era una historia forzada, no era una relación creada para llenar un vacío público. Era algo que, según el relato, había nacido de manera natural en silencio, lejos de la presión. Al final de aquella entrevista, antes de despedirse, la cantante añadió una frase que dejó al público todavía más intrigado. Dijo que cuando llegara el momento adecuado, compartiría más sobre esa nueva etapa de su vida, porque creía que sería una historia muy hermosa. Esa frase alimentó una nueva ola de interpretaciones. Significaba que la relación era seria. Estaba insinuando un futuro juntos. Había planes más concretos de lo que parecía. En los días siguientes, una expresión comenzó a circular con fuerza entre medios y fans. Tal vez pronto habría una boda. Y aunque Shakira no confirmó cada detalle en ese momento, el simple hecho de que la posibilidad existiera cambió la manera en que el mundo miraba su presente. Ya no se hablaba solo de una artista que había superado un periodo difícil. Se hablaba de una mujer que tal vez estaba lista para abrir una nueva puerta. Después de la entrevista, Shakira volvió a guardar silencio. No publicó mensajes directos sobre el tema. No concedió nuevas declaraciones profundas sobre su vida sentimental. Pero esa vez, el silencio tenía otro sentido. Antes se interpretaba como una barrera de protección frente al dolor. Ahora parecía un silencio cargado de expectativa. Los periodistas seguían buscando pistas. Los fans analizaban cada imagen. Una fotografía en un aeropuerto, una cena en un restaurante elegante, una breve aparición pública en un evento cultural, todo podía convertirse en motivo de debate. Mientras tanto, personas cercanas a ella empezaron a ofrecer señales indirectas. Un productor musical que había trabajado recientemente con Shakira comentó que la veía viviendo uno de los momentos más tranquilos y felices de los últimos años. Esa frase encendió aún más la curiosidad. Otros amigos hablaban de una artista más en paz, más equilibrada, más enfocada en sus hijos y su música, pero también acompañada por una presencia nueva que parecía hacerla sonreír con frecuencia. La clave de esa nueva historia era justamente la distancia con los focos. A diferencia de etapas anteriores, esta relación parecía desarrollarse con límites claros. La persona que la acompañaba compartía esa visión. No buscaba fama. No parecía interesado en usar la cercanía con Shakira como una plataforma pública. Prefería mantenerse fuera del espectáculo mediático. Para alguien que había vivido bajo presión constante, ese rasgo podía ser decisivo. Durante semanas, el mundo esperó una confirmación mayor. Y cuando llegó, no ocurrió en una conferencia de prensa ni en un gran evento diseñado para revelar una noticia. Ocurrió de una manera mucho más emocional. En una noche de concierto frente a miles de fans, Shakira hizo una pausa entre canciones. El público pensó que sería uno de esos momentos habituales en los que un artista agradece el apoyo de su gente. Pero esta vez, el tono fue distinto. Con el micrófono en la mano y una sonrisa serena, comenzó a hablar de lo aprendido durante los últimos años. Dijo que había aprendido mucho sobre la vida, sobre el amor y sobre la importancia de seguir adelante, incluso cuando parece difícil. El estadio escuchaba en silencio.
Era uno de esos instantes en los que una multitud enorme parece contener la respiración. Entonces Shakira soltó la frase que cambió la noche. Había vuelto a encontrar el amor. La reacción fue inmediata. El estadio estalló en aplausos. Muchos fans entendieron aquella confesión como algo más que una noticia romántica. Era una declaración de renacimiento. Una mujer que había sido observada en su dolor estaba eligiendo hablar desde la esperanza. Pero la verdadera sorpresa llegó unos segundos después, cuando la cantante dio un paso más. Reconoció que era verdad lo que algunos habían escuchado y que estaban pensando seriamente en casarse. La frase recorrió el mundo con una velocidad impresionante. En pocas horas, medios de América Latina, Europa y Estados Unidos hablaron del anuncio. Los videos del concierto se compartieron miles de veces. Los comentarios se multiplicaron. Para muchos fans, la noticia era casi una victoria emocional. Después de años de acompañarla en momentos difíciles, ahora sentían que podían celebrar con ella una posibilidad nueva. En redes se repetían mensajes parecidos. Shakira merece ser feliz. Este es su nuevo comienzo. Después de todo lo vivido, llegó su momento. La reacción no fue solo de los fans. Algunas celebridades también enviaron mensajes públicos de apoyo. La historia se convirtió en uno de los temas más comentados del entretenimiento. Pero junto con la emoción llegaron las preguntas. ¿Cuándo sería la boda? ¿Dónde se celebraría? ¿Sería una ceremonia privada o un evento público? ¿Estarían presentes solo sus familiares y amigos más cercanos, o se convertiría en un acontecimiento global? Shakira, fiel al tono de esta nueva etapa, no entregó demasiados detalles, solo dejó una idea clara. Esta vez quería vivir cada momento con calma. Ese detalle marca una diferencia con todo lo anterior. La nueva Shakira, que aparece en esta historia, no parece interesada en convertir su vida íntima en una exhibición permanente. Sabe que el público siente curiosidad. Sabe que su nombre genera titulares en cualquier parte del mundo. Sabe que una sola frase suya puede transformar el clima mediático. Pero también sabe que la felicidad, cuando está naciendo, necesita protección. Aunque la historia no ofrece fechas exactas, sí marca una secuencia temporal clara. Habla de años bajo el foco mediático. Habla de meses dedicados a reconstruirse. Habla de semanas en las que las conversaciones y encuentros fueron creciendo. Habla de meses de discreción. Habla de una fotografía en un restaurante de Miami como detonante de sospechas. Habla de una entrevista reciente como primer punto de confirmación. Y habla de una noche de concierto como el momento en que la historia salta definitivamente al mundo. Esa estructura permite entender por qué la frase sobre casarse tuvo tanto impacto. No aparece de la nada. Es el resultado de una acumulación. Primero el público vio a una mujer herida. Luego a una artista trabajando. Después a una madre enfocada en sus hijos. Más tarde a una creadora recuperando su voz. Y finalmente a una mujer capaz de decir que ha vuelto a encontrar el amor. Por eso la posibilidad de una boda no se siente dentro del relato como un simple rumor, sino como el símbolo de una etapa nueva. La entrevista televisiva es el segundo gran punto de giro. Allí cambia el equilibrio entre rumor y confesión. Antes de esa respuesta, todo podía ser especulación. Después de decir que había alguien especial, la historia adquirió una base emocional más sólida. No había nombre, pero sí una admisión. No había detalles de boda, pero sí una apertura. No había exposición completa, pero sí una señal clara de que la artista ya no estaba encerrada únicamente en el pasado.
El concierto es el tercer punto de giro y el más dramático. A diferencia de la entrevista, allí no habla ante un periodista, sino ante miles de fans. La dimensión emocional es mayor. El público no solo escucha una noticia, la vive como parte de un momento colectivo. Cuando una artista como Shakira se detiene entre canciones para hablar de amor y de seguir adelante, cada palabra se siente amplificada por la historia que la precede. Por eso el estadio estalló cuando dijo que había vuelto a encontrar el amor. Y por eso la frase sobre pensar seriamente en casarse se convirtió en titular mundial. No era una frase lanzada en frío. Era la culminación de un relato de caída, silencio, reconstrucción y renacimiento. Una sola declaración concentraba años de expectativa pública. La historia termina con una idea clara. Shakira no solo está ante una posible boda, está ante la posibilidad de vivir una nueva versión de sí misma. Una versión que no niega el pasado, pero tampoco se queda atrapada en él. Una versión que conserva la fuerza de la artista, la sensibilidad de la madre, la disciplina de la profesional y la esperanza de una mujer que después de mucho se permite imaginar un futuro acompañado. Mientras el mundo continúa especulando sobre el nombre del hombre, la fecha de la boda, el lugar de la ceremonia y el tamaño del evento, hay algo más importante que ya quedó establecido. Shakira ha encontrado una nueva forma de mirar hacia adelante. Después de años marcados por desafíos personales, presión mediática y una exposición que pocas personas podrían resistir, su historia vuelve a girar alrededor de una palabra simple pero poderosa: amor. Y esta vez ese amor no aparece como una explosión de titulares vacíos. Aparece como algo que creció en silencio, protegido por conversaciones privadas, por cenas discretas, por sonrisas que sus amigos notaron antes que el mundo, y por una decisión firme de no repetir errores. Si llega la boda, será el símbolo de esa nueva etapa. Si tarda en llegar, la historia seguirá siendo igual de significativa, porque el verdadero giro ya ocurrió. Shakira volvió a creer. Por eso la frase que encendió al mundo tuvo tanto peso. Nos casaremos pronto, o al menos la idea de una boda cercana no suena aquí como un simple recurso sensacionalista. Suena como la posibilidad de cerrar una etapa marcada por la tormenta y abrir otra marcada por la esperanza. Nadie sabe todavía todos los detalles. Nadie conoce por completo la historia privada detrás de esa sonrisa. Pero el mensaje que quedó flotando es claro. Después de todo lo vivido, Shakira no solo sobrevivió al pasado, está escribiendo un futuro nuevo.